Algunos consejos si justamente estás aprendiendo ukelele por primera vez, o bueno, cualquier instrumento en general por primera vez. Lo que te recomiendo es que, bueno, si querés también dar tu consejo, lo podés dejar abajo en los comentarios acá en este mismo video. Y bueno, ahora yo te voy a dar los que yo considero por ahí más esenciales, más importantes. Primero, es muy importante dedicarle un tiempo de práctica durante la semana al instrumento. Es decir, por ejemplo, si vos estás tomando clases, tomás clases, por ejemplo, 1 hora por semana con un profesor, una profesora particular. Lo que está bueno que hagas es que por ahí, si vos lográs practicar 3 veces por semana 20 minutos, sería como que tenés el doble de tiempo. Porque supongamos, vos no practicás en tu casa, solamente vas a la clase, bueno, tenés 1 hora por semana de práctica. A veces más, a veces menos, depende de cuánto dure la clase. Ahora, si lográs 3 veces por semana practicar 20 minutos más 1 hora que ya vas a la clase, tenés 2 horas de práctica por semana, con lo cual básicamente estás avanzando el doble. Lo más importante sería ordenarse bien en cómo vas a practicar en esa semana para justamente poder aprovechar tu tiempo, porque nunca pasa que tenemos tiempo infinito. O sea, cuando estamos por ahí en el colegio, creemos, o cuando somos adultos, creemos que la gente que está en el colegio es la gente que mejor puede aprender porque, bueno, son chicos y son elásticos y todo eso. Bueno, eso es verdad, o sea, es verdad que los jóvenes, digamos, tienen más posibilidad a veces de absorber las cosas porque no tienen como tanta data ya precargada, digamos. Justamente lo que pasa es que a veces cuando somos adultos tenemos ciertos miedos, ciertas frustraciones y demás por cosas que fueron pasando, pero son más que nada esas cosas que nos sacan cosas a los adultos. También los adultos tenemos por ahí a veces una posibilidad de entender las cosas desde otra percepción, quizás más global. Entonces, cuando somos niños, sí, es verdad, está buenísimo si podemos aprender desde ahí, pero si no lo logramos hacer desde ese momento, también piensen que muchas veces pasa que cuando somos niños tenemos que ir al colegio, tenemos obligaciones que por ahí no elegimos nosotros porque nos mandan al colegio, nos obligan de alguna forma, o sea, nos puede gustar o no, pero en definitiva es eso, o sea, no es que decidimos hacerlo. Distinto es cuando crecemos y por ahí, no sé, podemos ir a la universidad y elegimos una carrera, o elegimos si trabajar y estudiar, o bueno, si solo estudiar, o si solo trabajar, si tenemos la posibilidad económica, por supuesto. Entonces, en definitiva, cuando sos niño, a veces no tenés tiempo porque tenés pruebas, tenés exámenes, no llegás con eso. Cuando estás en la edad, digamos, mediana, o sea, entre que sos entre adulto joven y adulto, a veces por ahí eso, estás estudiando, trabajando y también no tenés tiempo. Y por ahí después cuando te jubilás, ahí volvés a tener tiempo. Pero bueno, a veces lo que me pasa mucho, lamentablemente, con mis alumnos mucho más grandes, es que dicen, bueno, sí, ahora empecé, pero me hubiese gustado empezar antes. Y bueno, justamente para ellos va este consejo, ¿no? Obviamente, si empezaste de grande, no hay ningún problema, es una alegría que hayas empezado, pero si sos adulto y pensás que tendrías que haber empezado antes, bueno, digamos, dejá de lado ese pensamiento porque básicamente te saca energía. No te das cuenta, pero cada vez que haces las cosas, a veces vas a estar pensando que, uy, entonces a mí ya me debería salir. Y en realidad por ahí no, por ahí estás empezando, o sea, no pasa nada, ya te va a salir, va a haber cosas que te cuestan más, cosas que te cuestan menos, y no es nada malo, simplemente es parte del proceso. Así que, en definitiva, el mejor momento para empezar es ahora, y me alegra mucho que hayas decidido empezar a estudiar música. Entonces, nunca va a haber un momento específico, genial para poder aprender y tener tiempo disponible. Y sobre todo, si vos lo querés incorporar a tu vida, es importante que no lo tomes como algo como en tus tiempos libres. Obviamente, siempre, muchas veces para la música es un hobby, para mucha gente, pero son médicos y tocan la guitarra o el ukelele, o no sé, hacen cualquier otra cosa y les interesa la música justamente para abstraerse, entre comillas, a veces un poco de las cosas que les estresan, por ejemplo, de su cotidianidad. Entonces, para distenderse un poco, por ejemplo, eligen, bueno, o ver una película, o jugar un deporte, o, bueno, tocar un instrumento. Es como una actividad hobby para justamente salirse de eso. Y eso está perfecto, es súper lindo. Ahora, para poder disfrutar de eso, para poder disfrutar de la música, de estar haciendo música, si lo estás haciendo como un hobby, también es necesario que por ahí pases una pequeña curva de aprendizaje para que puedas empezar a disfrutar, para que puedas, por ejemplo, empezar a expresarte con el instrumento, para que puedas tocar esas canciones que te gustan, para que puedas componer y también justamente crear tu propia música para poder justamente por ahí contar eso que te pasa o expresarte de alguna otra manera. Entonces, todo eso implica una pequeña curva de aprendizaje
aprendizaje, que hay gente que le cuesta más, hay gente que le cuesta menos, pero siempre es importante que atravesemos esa porque es cuando se vuelve divertido. Si nos quedamos en la primera parte, la parte por ahí más teórica, a menos que nos encante la teoría y solo nos importe la teoría, que no estaría mal, pero bueno, sería un caso particular, porque en general nos interesa más la parte práctica, que no, vuelvo a insistir, no estaría mal, solo en general cuando venimos a estudiar esto, porque nos interesa la parte práctica. Si nos quedamos solo con esa parte, lo que nos va a pasar es que, justamente nos va a faltar toda una cuestión que tiene que ver con eso. Entonces, hasta también nos va a ser como desmotivador o no tan interesante el hecho de estar practicando, porque es como que por ahí lo hicimos para una cosa y sentimos que avanzamos lento y demás. Mi consejo sería que, si querés avanzar, trates de practicar 5, 10, 15 minutos todos los días, o por lo menos tratar de hacer 20 minutos 3 veces por semana. En tu tiempo de práctica, justamente, trata de meterlo dentro de tu rutina. Por ejemplo, si tenés 15 minutos para practicar en el día, vas a practicar 5 minutos a la mañana, 5 minutos a la tarde, 5 minutos a la noche. Antes de comer, después de comer, antes de bañarte, después de bañarte, en algún hueco que encuentres. Y lo mejor que podés hacer, si de verdad te interesa, es meterlo dentro de tu rutina. No dejarlo, entre comillas, en tu rato libre. Tomarlo como una obligación, pero a veces uno lo ve como, lo veo como una obligación, debería ser algo que yo tendría que disfrutar. Sí, pero también uno puede empezar a disfrutar de esas obligaciones que tiene. Que no es una cuestión como que a veces también, desde el punto de vista filosófico, debería ser una obligación ser felices y hacer las cosas que nos gustan. Deberíamos poder encontrar el equilibrio entre el trabajo y el ocio y pasar tiempo con nuestra familia y con la gente que queremos, ¿no? Entonces, no está mal que vos te obligues, por así decirlo, a decir, este tiempo lo voy a dedicar solamente a la práctica, pero porque, es algo que yo quiero lograr y dentro de mis objetivos está esto, así que voy a tomarme la obligación de hacerlo. ¿Por qué? Porque quiero ser bueno tocando el ukelele, por ejemplo. Porque quiero después poder tocar las canciones que me gustan. Y sí, por ahí primero tengo que hacer algunos ejercicios que no me llaman tanto la atención. Pero los voy a hacer porque después de hacer eso, yo voy a lograr adquirir esta habilidad que me va a permitir ahí sí tocar la música que a mí me gusta y me divierte y demás. En algún punto, cuando nos amiguemos con esa idea, vamos a avanzar mucho más rápido y va a ser mucho más fácil. Y por otro lado, con respecto a las edades, vuelvo a insistir, no hay un momento ideal para arrancar. Sí, obviamente, cuanto más pronto arranquemos, a veces, en algunos casos, resulta mejor, porque resulta más cómodo, por ahí incorporamos más conocimiento en más tiempo, porque obviamente si estamos a full aprendiendo todo el tiempo desde que somos chiquitos, sí, obviamente vamos a haber aprendido más cosas, por ahí a la misma edad de alguien que arrancó después. Pero tampoco piensen que es así siempre, porque muchas veces pasa que, por ejemplo, vamos desde chicos a una actividad, cuando somos chicos por ahí no le damos tanta atención, como que nos pasa medio por lo alto. Y por ahí después de grandes lo agarramos con otra mentalidad, con otra cabeza, y en menos tiempo avanzamos más rápido de lo que hubiésemos avanzado si íbamos desde chiquitos. Entonces, la curva no es lineal. La curva, casi les diría, tiene como esta formita, ¿sí? Es como que al principio por ahí avanzamos mucho, pero después se va como achatando esa curva. Porque también, obviamente, siempre hay cosas nuevas para aprender, y cada vez las cosas nuevas, entre comillas, cuestan más, porque obviamente al principio es todo nuevo. Después ya cada cosa, ya un poquito ya sabés de lo anterior. Entonces siempre hay cosas nuevas. Pero también llega un punto donde todas esas cosas, como que un poco esencialmente ya las manejamos y estamos tratando de ir un poco más allá y un poco más allá y un poco más allá. Y por ahí, vamos probando también con diferentes docentes, con diferentes mentores, inclusive con diferentes libros, diferentes videos, diferentes cosas que nos hagan ir más allá, probando diferentes instrumentos también, diferentes técnicas, etcétera, para seguir avanzando. Entonces, finalmente la técnica y toda la cuestión del aprendizaje no es que tiene un crecimiento lineal. Por ahí a veces aprendiste de más grande y lograste quizás los mismos resultados que alguien que arrancó desde muy chiquitito y hasta capaz, te diría, lo superaste, por así decirlo. Porque esa persona por ahí se quedó con eso y no siguió avanzando. Entonces, no te frustres si por ahí arrancaste de grande, al contrario, te felicito por decidir arrancar. Hay mucha gente que por ahí se siente muy mal de que por ahí desde chicos tenían ese sueño de ser músicos o de hacer música y no lo pudieron concretar. Y simplemente ahora de grande encontraron la posibilidad de empezar a aprender un instrumento. Los felicito completamente, me alegra mucho que puedan disfrutar de la música, que estén llevando adelante su carrera. Yo creo que no hay edad para empezar. Y por otro lado, ahora sí en cuestiones más prácticas, si empezamos con un ukelele relativamente económico, está perfecto, no es nada malo. Obviamente para
reconocer más o menos un buen ukelele, lo reconocemos por su madera. Este es un buen ukelele, quizás obviamente va a haber ukeleles mejores, ukeleles peores, pero lo que reconocemos es que este ukelele tiene, digamos, se nota que es de madera, digamos, o sea, obvio que el otro también es de madera, pero es de una madera, digamos, que tiene una sonoridad mejor. Esto, como suelen ser maderas de no tan buena calidad, se nota por ejemplo en el color, porque fíjense que no tiene el mismo color que el otro, es como que parece pintado, ¿no? Entonces, no es un... De hecho, acá está como medio despintado ya, por ejemplo, ¿no? Acá en la parte de ahí. Entonces, cuando es así, no, por ahí no nos va a dar el mejor resultado, entonces ahí por ahí a veces lo que pueden hacer, por ejemplo, es cambiarle las cuerdas para mejorar un poco la sonoridad, o bueno, en su momento si pueden, obviamente cambiar de instrumento, pero cualquier ukelele para arrancar les va a servir, solo que bueno, si quieren buscar un buen ukelele, bueno, revisen eso. También tengo un video acá donde hablo justamente de cómo elegir el ukelele ideal, entre comillas, y una cosa también que les recomiendo es que si tienen, bueno, celulares, smartphones, también se los pueden comprar aparte de estos dispositivos de los que voy a hablar, pero en principio se pueden bajar 2 aplicaciones que les van a ser muy útiles, que son Guitar Tune o G-Strings o cualquier afinador para afinar su instrumento, para siempre que empiezan a practicar con el instrumento afinado. También obviamente se pueden comprar un afinador, un dispositivo afinador, pero si no lo pueden afinar directamente con el celular, tengo algunos videos acá en YouTube donde explico justamente cómo afinar el instrumento. Y también otra aplicación que sirve mucho es la de metrónomo, que justamente hay gente que por ahí piensa que practicar con metrónomo está mal porque te hace como demasiado derecho, digamos, como demasiado derecho en el sentido de que muy cuadrado, ¿no? Y lo cierto es que, como cualquier cosa, es una herramienta. Lo que sí es importante es que, como músicos, seamos capaces de marcar el pulso. Es decir, que después elijamos, por ejemplo, hacer fluctuaciones de tempo, o, por ejemplo, no sé, hay músicos, por ejemplo, no sé, White Stripes, Nirvana, diferentes bandas, de rock sobre todo, que fluctúa el tempo, no es que toda la canción es exactamente igual, ¿sí? Está bien, pero saben seguir un tiempo, digamos, un pulso, marcar un pulso y mantenerlo firme. Entonces, una cosa es que después nos corramos de eso y otra cosa es que directamente lo hagamos, pero por error, por así decirlo. ¿Para qué nos sirve sobre todo el metrónomo? Primero, para lograr eso. Segundo, para que cuando por ahí queremos practicar algo, supongamos algo que está muy difícil, de repente en una obra que está haciendo semicorcheas en 140, 150, 160 BPM, por ejemplo, ¿no? La velocidad que sea que nos cuesta. Bueno, por ahí si tratamos de hacer eso, nos cuesta mucho. Si lo tomamos, por ahí lo podemos tocar muy lento. Y la pregunta es cómo pasar de tocarlo muy lento a tratar de tocarlo a la velocidad que correspondería, por así decirlo. Bueno, con el metrónomo. Con el metrónomo podemos ir subiendo progresivamente el tempo. O sea, normalmente los metrónomos tienen un tap tempo, entonces nos permite, por ejemplo, tocar en el dispositivo, por ejemplo en el celu. De esa forma podemos identificar cuál es la velocidad. Entonces supongamos una hora que está en 140 BPM. Por ahí la estamos tocando en 60 BPM. Bueno, entonces vamos subiendo 60, 61, 63, 65, 67, 70, así hasta que llegamos a los 140, que inclusive en general lo que nos pasa es que cuando hacemos ese proceso, que nos puede llevar un día, una semana, un mes o lo que sea, pero cuando lo logramos, hasta a veces, muchas veces superamos la velocidad que era. Entonces, el metrónomo es una gran herramienta que nos permite poder mejorar la cuestión de la interpretación. Les recuerdo mis redes sociales, SuárezFacu con W en Instagram, también me pueden seguir acá por YouTube, subimos tutoriales de música. Nos vemos en el próximo video.